A partir de incluso el comentario que hace un ratito nos hacía Hugo Sereno sobre la aplicación de decisiones de política educativa instrumentadas e impulsadas desde organismos internacionales o en relación a lo que sucede en otros países, nosotros tenemos una gran, digamos, festejo, digamos, una gran conmemoración, que es el Día de la Soberanía Nacional. Y hay un aspecto de esa soberanía que tiene que ver con la posibilidad de que los países puedan decidir acerca de cómo se educan las nuevas generaciones y cómo, en definitiva, se reproducen sus sociedades, pensando en términos de trascendencia, ¿no? O sea, la nación, la patria, el propio Estado es algo que trasciende a nuestras vidas, es propio de la historia y se va acumulando históricamente. Bueno, la educación es justamente una de las actividades humanas que están dedicadas a sostener eso, no se hace espontáneamente, sino que eso se va realizando socialmente, y uno de los que contribuyen principalmente a que esto suceda es justamente la educación. Por eso, digamos, en la modernidad, los estados modernos tomaron la decisión de poner en sus manos, en la decisión de sostener la educación estatal, la educación pública, justamente para preservar esta posibilidad de trascender, digamos, como nación y como país y como patria. Bueno, justamente de esto se trata la soberanía. Cuando uno deja esas decisiones en manos de otros, lo que se va debilitando es esa cuestión acerca del sentimiento nacional, o quizás se lo traslada a otros lugares. Por ejemplo, una observación que hacía hace muy poco este gran historiador que fue Hobsbawm, que a nosotros nos puede servir como para pensar en sentido común, decía que uno de los lugares donde se jugaba el sentimiento nacional eran los deportes. Entonces uno ve como lo deportivo, digamos, fue como de alguna manera sosteniendo también este sentimiento nacional y todo lo que esto conlleva, digamos, pensarlo en estos términos. Pero yo me quería referir a este otro aspecto, que es cuando de alguna manera se debilita este sentimiento nacional a partir de tomar decisiones sobre las políticas educativas que no son decisiones soberanas, no son propias de los países, sino que están instrumentadas o impulsadas desde organismos internacionales o desde el extranjero. Y la verdad que en ese sentido la historia argentina es muy interesante para ver de qué manera Argentina construyó una identidad tanto nacional y educativa a partir de tomar decisiones propias y soberanas. Y ahí es donde nuevamente recurrimos a nuestra figura emblemática, que es Sarmiento, que Sarmiento tuvo como una doble situación, digamos, porque por un lado uno podría decir fue el fundador y se puede decir fundador del sistema argentino, por lo menos de nivel primario, con maestras norteamericanas, sí. Formando a los maestros, que incluso ni siquiera hablaban el propio idioma nacional. Sin embargo, a partir de ese primer impulso, que uno podría considerar como alineado con lo que es la educación norteamericana, aún, digamos, esa educación norteamericana de Horace Mann, de quien Sarmiento tuvo su propia relación amistosa, en Estados Unidos también fue una decisión soberana lo que planteó Horace Mann a partir de la construcción de ese sistema educativo en Massachusetts. Y en el caso de Sarmiento, trajo estas maestras, pero creó de alguna manera lo que es el sistema de escuelas normales. Uh-huh. Y el normalismo es quizás y el maestro normal es quizás una de las mejores figuras que a nosotros nos permite
pensar en términos de soberanía educativa y de autodeterminación de las políticas educativas a partir de la acción de estos normalistas que, más allá de las críticas de los tiempos y de sus propias disputas internas, impulsaron un sistema con una identidad propia, que es el sistema educativo argentino, que se diferencia claramente de otros sistemas, sobre todo a partir de políticas recientes que el sistema educativo argentino se pudo sostener a partir de políticas que incluso algunas de ellas lo han atacado, digamos, también siguiendo recetas de organismos internacionales, vamos a mencionar, como del Banco Mundial, que producen permanentemente y generan ideas acerca de cómo modificar esos sistemas y que en definitiva lo que hacen es debilitar justamente la posibilidad de la reproducción y el sostenimiento de lo que es lo nacional, digamos, ¿no? Y esta identidad nacional que es lo que nos permite constituirnos como un país soberano. Uh-huh. Soberano en términos de lo que le transmitimos a las generaciones por venir, soberanos en términos de las decisiones que tomamos acerca del lugar que van a tener esas generaciones y soberano en términos del legado que nosotros también posibilitamos y queremos transmitirles para mantener una continuidad en términos de lo que es la preservación de nuestro territorio, la preservación de nuestra cultura y el mantenimiento, digamos, de toda la dinámica de la vida social que es tan rica siempre es tan rica y que reúne elementos virtuosos como es en la Argentina en particular esta combinación de identidades a partir de lo que nos trajo la inmigración, a partir de lo que incorporamos o pudimos incorporar de los pueblos originarios, todavía eso en deuda, digamos, pero bueno, hace que la sociedad sea un lugar plural, un lugar diverso y un lugar donde se marcan y permanentemente y se aflojan fronteras en términos de lo que es la convivencia. Así que esto hace a la soberanía, o sea, soberanía es eso también en términos de decidir y poder decir qué sociedad queremos ser, quiénes somos parte de esta sociedad, con quiénes estamos dentro de esta sociedad y hacia dónde vamos y cuál es una decisión fundamental de hacia qué futuro vamos. Hacia qué futuro. Exactamente. Bien, Tito Marengo con su columna acerca de soberanía educativa para esclarecernos un poco en estos tiempos tan confusos, ¿no? A veces de idas y vueltas en las decisiones en relación a políticas educativas que no sabemos muy bien a dónde van. Más idas que vueltas, más vueltas en realidad. Más vueltas que idas. Más vueltas que idas. Y esto, pensar en términos de qué idea de futuro están o por lo menos apuntan estas ideas que en definitiva son vueltas, muchas de ellas, con una idea de futuro, pero que nosotros ya sabemos, digamos, que es un futuro que realmente no nos conecta con esta tradición de afirmar nuestra soberanía en el plano educativo y cultural. Bien, bueno, estamos de acuerdo acá, ¿no? Con el profesor Marengo. ¿Qué dice Silvia? Muy de acuerdo, muy de acuerdo. Sí, bueno. Sí. Digamos, cómo se pone en cuestión la palabra futuro, ¿no? Tan usada por estas aparentes propuestas actuales, ¿no? Me parece que... Y futuro como... Sí. Como algo que despierta adhesión solamente emocional, pero sin contenido, o sea, exacto. Futuro solamente como esperanza, es una buena, digamos, un buen sentimiento. Aspiracionalmente. Pero, claro, aspiracionalmente, pero la verdad que lo que falta es el contenido. Exacto, me parece que es eso, ¿no? El vaciamiento del contenido del sentido de futuro, que creo que es lo que se viene planteando en términos de política en general y de política educativa en particular, ¿no? Si esta noción de incertidumbre que se quiere asociar con el futuro como si fuera un valor, ¿no? La convivencia con esa incertidumbre y hablar de futuro unido a eso, me parece que nos están planteando justamente que ese vacío de sentido de futuro en realidad
abre para que hagan un montón de cosas justamente alineadas por esas que van en contra del modelo soberano educativo que tradicionalmente ha tenido nuestra educación, ¿no? Bien, chicos. Sí, Tito, ibas a decir algo más. No, que simplemente a veces la incertidumbre, el sentimiento de lo incierto genera claramente genera conductas regresivas, es decir, conductas defensivas, conductas por las dudas, y la verdad que eso justamente retrae la posibilidad de construir mejores futuros.